Dicen que la clave para una carrera exitosa en el boxeo es una combinación de trabajo duro y talento. En la historia del boxeo, hay casos en que boxeadores limitados, pero trabajadores y persistentes, saltaron sobre sus cabezas, logrando resultados que nadie esperaba de ellos. Pero, lamentablemente, es mucho más frecuente que un luchador talentoso no haya podido desarrollar plenamente su potencial debido a la simple pereza y la falta de disciplina. Uno de estos boxeadores será discutido en este video. Tommy Morrison tuvo su primera pelea a la edad de 5 años, venciendo a su vecino, que era 3 años mayor que él. Y en el papel de, por así decirlo, promotora estaba la madre del niño, quien le prometió al ganador una botella de refresco. Más tarde, durante sus años escolares, Tommy jugó béisbol y fútbol americano, pero finalmente decidió concentrarse en el boxeo. A pesar de que el boxeo no era su pasión y el propio Morrison nunca fue conocido por su disciplina, las clases le resultaban fáciles. Morrison tenía un atletismo envidiable y buen tamaño, altura 6 pies con 2 pulgadas, alcance 76 pulgadas. Era conocido por su emocionante estilo agresivo, prefiriendo destruir a sus oponentes a una distancia promedio con un poder de golpe monstruoso. Su famoso gancho de izquierda, algunos expertos lo llaman el más fuerte en la historia del boxeo. Como aficionado, Tommy ganó el torneo de los guantes de oro y luego participó en el torneo de clasificación para los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl, perdiendo en el partido final ante el futuro campeón olímpico Ray Mercer. Morrison comenzó su carrera como boxeador profesional a la edad de 19 años, derrotando al debutante en el ring, William Mohamed, en noviembre de 1998 en el primer asalto. Las victorias por nocaut se sucedieron una tras otra. El estilo de boxeo espectacular, el poder de pegada impresionante, la apariencia de Hollywood y el carisma increíble lo convirtieron rápidamente en el favorito del público. ¿Y qué podemos decir sobre la hermosa mitad de la humanidad? En ocasiones, el boxeador mantuvo una relación con 10 chicas al mismo tiempo. El entrenador trató de razonar con él, pero Tommy ignoró el consejo del mentor. Un boxeador brillante y prometedor atrajo la atención de la gente de Hollywood. En 1990, el mundo vio la quinta parte de la película de culto Rocky, en la que Morrison interpretó al alumno del anciano Rocky Balboa, Tommy the Machine Gun. Según la trama de la película, Gunn era un boxeador extremadamente talentoso, pero no lo suficientemente disciplinado y quería todo a la vez. No le recuerda a nadie. Por oscura ironía del destino, Morrison repitió el destino de su personaje. La falta de disciplina y el estilo de vida desenfrenado de Morrison no afectaron al principio la calidad de sus actuaciones. En 1991, el Duque, así era el apodo del boxeador, aumentó significativamente el nivel de oposición, llevándolo al ring contra el fuerte oficial James Tillis, quien anteriormente había reclamado el título mundial, y el ex campeón mundial Pinklon Thomas. Vale la pena señalar que ambos boxeadores pelearon en un momento contra Mike Tyson, quien no necesita más presentación. Tillis logró llegar hasta el final contra Iron, perdiendo por decisión unánime de los jueces, y Thomas perdió por nocaut técnico en el sexto asalto. Morrison no pareció notar la resistencia de los maltrechos rivales, destrozando a Tillis y Thomas en tan solo un round. La reputación del golpeo de Tommy creció, y con el entusiasmo de un tren blindado, se apresuró a pelear por el título del campeonato. El 18 de octubre de 1991, Tommy Morrison tuvo la oportunidad de vengarse de Ray Mercer por su fracaso en los aficionados y al mismo tiempo quitarle su cinturón de campeonato de peso pesado de la OMB. En la pelea de dos boxeadores invictos, el retador era considerado el claro favorito. Mercer, de 30 años, no estaba estable. Ganó una pelea extremadamente poco convincente por decisión dividida contra el ex campeón de peso crucero Ozzy Ocasio, y en una pelea anterior contra Francesco Damiani, a quien le quitó el título de campeonato. Estuvo perdiendo por puntos hasta el noveno asalto, en el que le rompió la nariz a su oponente y lo obligó a negarse a continuar la lucha a causa del dolor.
Sediento de venganza, Morrison comenzó la lucha de forma muy activa y agresiva. Hizo caer sus combinaciones más poderosas sobre el oponente, tratando de enviarlo al suelo. En el tercer asalto, Duque estuvo cerca de la victoria, pero no logró quebrar a su despiadado oponente. La falta de experiencia y el estilo intensivo en energía llevaron al hecho de que al final de esta ronda, Tommy estaba cansado. En el cuarto asalto, Mercer tomó la iniciativa y en el quinto asalto, noqueó brutalmente a Morrison con una serie de poderosos golpes. Mercer pounding away. Morrison may be going. Morrison is gone. Here he is just connecting with shots, unanswered punches, out on his feet and hurt is Tommy the Duke Morrison. Este fracaso no rompió a Morrison. Se las arregló para ganar varias peleas, algunas de las cuales son los éxitos en las peleas contra Joe Heap y el ex retador Carl Williams. En una pelea contra Joe, Tommy en una dura pelea logró romper la resistencia del oponente en el noveno asalto, a pesar de que le rompieron la mandíbula en la pelea. Y la pelea contra Williams terminó de manera polémica. Morrison tomó fácilmente las rondas iniciales, y en la primera y tercera incluso logró enviar a un oponente experimentado al piso del ring. Sin embargo, en la quinta ronda, todo casi se pone patas arriba. Habiendo tomado la iniciativa, Carl derribó al Duque 2 veces, después de lo cual tomó con confianza las siguientes 2 rondas. De repente, en el octavo asalto, Williams comenzó a quejarse al árbitro por su corte y dejó de reaccionar ante los ataques de su oponente. El árbitro decidió detener la pelea. En el momento de la detención, Williams estaba ganando por puntos. Todo apuntaba a una rendición deliberada de la lucha. El 7 de junio de 1993, Tommy tuvo una segunda oportunidad de envolver su cintura en el cinturón de campeonato de la OMB, que para entonces había quedado vacante. Su rival era el legendario George Foreman, 20 años mayor que Morrison. A pesar de su vejez para el boxeo, Big George era considerado legítimamente un oponente peligroso, con la capacidad de apagar las luces del oponente con un solo golpe. Duque, de 24 años, tuvo una muy buena pelea contra el legendario veterano, boxeando como el segundo número. Se las arregló para usar su ventaja de velocidad, infligiendo golpes más precisos y deteniendo los ataques de su oponente en rematches. Al final de la pelea, la victoria por decisión unánime le fue otorgada a Tommy Morrison. Solo tuvo una defensa exitosa del título, destruyendo a Tim Tomasek en 4 asaltos, luego de lo cual, en octubre de 1993, luchó contra el prácticamente desconocido Michael Bentt. Morrison comenzó la pelea de manera increíblemente agresiva, sin preocuparse por la defensa, pero el retador castigó al Duque. Bentt brutalizó a Morrison durante su pelea, derribándolo 3 veces a los 97 segundos del primer asalto. Morrison is embarrassed more than anything in the world. That'll quiet the crowd a little bit. And Bentt again lands the right. This is over and Michael Bentt knows it. 3 knockdown rule in effect. Michael Bentt on the verge of a big moment. And he's got it. That's it. A first round KO. En julio de 1994, Morrison luchó contra el famoso oficial Ross Purity, quien 4 años más tarde sorprendió a la comunidad del boxeo con una victoria por nocaut sobre el joven Vladimir Klitschko. De acuerdo con los resultados de 10 rondas obstinadas,
durante las cuales Morrison se encontró 2 veces en el piso del ring. Se registró un empate controvertido. Muchos fanáticos y expertos sintieron que a Purity le habían robado la victoria. Finalmente quedó claro que el nivel del Duque comenzó a declinar. Para colmo, el boxeador se volvió aún más activo apoyándose en el alcohol y adicto a las drogas. En junio de 1995, Morrison se enfrentó al alguna vez formidable Donovan Ruddock. A pesar de que Ruddock estaba en pésima forma física y aceptó la pelea con poca antelación, compitió con Morrison e incluso lo derribó en el segundo asalto. La pelea terminó con la victoria de Tommy por nocaut técnico en el sexto asalto. Esta victoria llevó a Morrison, de 26 años, a pelear contra el ex campeón mundial y futuro rey de la división, Lennox Lewis. These fighters are not so much at a crossroads as at an intersection. Punches were blocked by Lennox Lewis's arms. And there's a monumental uppercut. Morrison went to one knee. Lane calls it a knockdown, correctly so. Estando en su mejor momento, el león británico no tuvo el más mínimo problema contra Morrison. Tommy estuvo una vez en el piso del ring en la segunda y quinta ronda, y 2 veces más en la sexta. Tras la cuarta caída del boxeador, el árbitro tomó la única decisión correcta de detener la peligrosa golpiza. El espíritu de lucha de Morrison lo llevó de regreso al ring. En 1996, el Duque planeó realizar un partido de preparación, después del cual quería pelear contra Mike Tyson. Es imposible decir cómo habría terminado la pelea de 2, quizás de los golpeadores más peligrosos de la categoría de peso real, pero definitivamente sería una pelea muy emocionante. Pero los planes de Tommy no estaban destinados a hacerse realidad. La comisión médica sorprendió al tipo con un diagnóstico terrible: VIH. No solo su carrera, sino también su vida estaba en peligro. El espíritu del rebelde no permitió que Tommy se olvidara por completo del boxeo. Después de 11 años de bigamia, arrestos y abuso de alcohol y drogas, un nuevo análisis mostró que el diagnóstico de VIH era incorrecto. Se llevaron los mejores años de mi carrera, dijo Morrison con fastidio. En 2007 y 2008, una vez entró al ring, noqueando, como se suele decir, a los oponentes desesperados. Después de lo cual, finalmente colgó los guantes y terminó su carrera con un historial respetable: 48-3-1, 42 knockouts. En 2013, la madre del boxeador declaró que su hijo estaba gravemente enfermo y postrado en cama. Tommy no creía en el VIH, aunque muchos de los síntomas indicaban lo contrario. Murió en septiembre del 2013, habiendo vivido solo 44 años. Ha dejado atrás a su esposa Trisha y 2 hijos, Trey y James, quienes siguieron los pasos del famoso padre y se convirtieron en boxeadores. En una reunión posterior a su retiro del boxeo, Tommy dijo a los periodistas: "Por favor, no me miren como un modelo a seguir. Piense en mí como otro tipo que podría haber sido alguien, pero perdió todas sus oportunidades". Aunque la carrera de Tommy Morrison no se desarrolló tan exitosamente como cabría esperar de un boxeador tan talentoso, dejó una huella brillante en la historia del boxeo profesional, y los fanáticos recordarán con gratitud al Duque por su estilo emocionante y sus locos knockouts. Descansa en paz, campeón.